Vamos a grabar esta reunión, profe, para tenerla allí en nuestro canal de YouTube con el fin de que si en algún momento necesitamos aclarar o recordar algún tema, pues lo podamos hacer con base en la grabación. Entonces, pues damos inicio a la reunión presentando el orden del día propuesto para la misma. Entonces, continuamos con el tema del orden del día. Pues lo primero es la apertura de la reunión, pues darle un saludo muy especial de parte de la doctora Marta Leonor Marulanda Ángel, nuestra vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión, que en este momento se encuentra en una reunión, entonces no nos puede acompañar, pero pues les extiende a todos un saludo cordial en este proceso. El segundo punto es la presentación de informes parcial y final. El tercer punto es todo el tema sobre propiedad intelectual, todo pues para que tengamos claridad sobre el tema de propiedad intelectual. Va a acompañarnos nuestro compañero Johan Mauricio Castaño en temas de propiedad intelectual, en el tema de presentación de informes parciales y finales, mi compañero Javier Mauricio Toro Rincón, porque pues una vez nosotros registramos proyectos de investigación en la vicerrectoría, también adquirimos unas obligaciones y unos compromisos, dentro de los cuales, pues muy importante resaltar el registro de los informes y de los productos que se obtienen. Vamos a también a tener pues una información muy relevante sobre el proceso editorial que va a estar a cargo de mi compañero Luis Miguel que nos acompaña. Vamos a tener un tema sobre ruta para la gestión y transferencia de los activos de conocimiento, porque la idea es que dentro de los proyectos de investigación se van a generar unos activos de conocimiento, entonces que se sepa desde el inicio, pues cuál sería la ruta a seguir en caso tal de que tengamos un producto de este tipo. Y por último, trámites ambientales, que de pronto en el caso de la profesora Clara no aplica tanto, pero sí hay otros proyectos de ambiental, de química, de tecnología, que requieren temas trámites ambientales con entidades como el Ministerio de Medio Ambiente o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, igual como carácter informativo, vamos a dar esos datos en la reunión de hoy. Entonces, a todos, pues muchas gracias por la asistencia y damos ya inicio a la reunión con el tema de la presentación de informes parciales y finales a cargo de mi compañero Mauricio Toro Rincón. Mauro. Bueno, muy buenos días para todos. Permite entonces, en cuanto a lo que es la presentación de informes parciales y finales para los proyectos de investigación, vamos a tener las dos ramas que son los sin financiación y financiados externamente. En los financiados externamente debemos tener en cuenta que se ha establecido que además de la presentación de los informes ante la entidad financiadora, estos informes parciales y finales deben ser registrados en el software de investigaciones de la Vicerrectoría, en las mismas fechas indicadas y en los formatos establecidos por la entidad financiadora. Cuando ustedes firman la documentación de inicio, hay unas cláusulas donde se indican en qué tiempos van a ser presentados los informes parciales y pues el informe final van a tener hasta un mes posterior a la fecha de finalización de la vigencia del proyecto. Entonces, además de ustedes enviarlos directamente a la entidad financiadora para el control del avance del proyecto, también deben registrarlo en el software de investigaciones para poder nosotros tener un control sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto que está registrado. ¿Sigues, John Jairo? Gracias. Para los proyectos sin financiación, en lo establecido en la reglamentación por el fomento de la investigación de la universidad, los compromisos que se pactan al momento de registrarse los proyectos de investigación ante la vicerrectoría es que se van a presentar los informes parciales y finales en ciertas fechas. ¿Cuáles serán? Para los proyectos que tienen una duración más de 12 meses, digamos, cada 12 meses, valga la redundancia, se va a registrar un informe parcial en la Vicerrectoría de Investigaciones, en el software de investigaciones. Cuando él aplica para aquellos proyectos que tendrán vigencias de 18, 24 o 36 meses, de acuerdo pues a la duración del mismo. Y van a presentar el informe final una vez terminado el periodo de ejecución del cronograma. Deben tener en cuenta que cuando ustedes van a solicitar de posiblemente una prórroga, deben hacerlo hasta con 3 meses de anticipación a la fecha de finalización del proyecto. Esto con el fin de tener unos espacios de tiempo que permitan darle respuestas oportunas a la aplicación de las prórrogas y que ustedes tengan un tiempo también considerable para la ejecución y la solicitud de la misma.
Para los proyectos sin financiación, van a utilizar los formatos que tenemos establecidos. Todos los van a tener disponibles tanto en el software de investigaciones para su descarga como en la página de la vicerrectoría para que ustedes puedan consultarlos. En estos informes ustedes van a tener lo que es la información general del proyecto. Toda esta información debe ser diligenciada. Todos los campos son obligatorios. El único campo que ustedes van a poner no aplica o si quieren lo pueden eliminar sería el valor financiado. Es lo único que podrían ustedes modificar en cuanto a este formato. Cuando ustedes hacen el registro de estos informes en el software de investigaciones, y hay alguno de estos campos que no está diligenciado, se haría la solicitud por medio de correo indicándole al investigador principal que debe hacer la modificación del formato y nuevamente el registro. Entonces, por esto es muy importante que ustedes, desde el momento inicial que hacen el registro, por favor, diligencien todos los campos para evitarnos estos reprocesos. En cuanto al cumplimiento de los objetivos que tendríamos en nuestra segunda página del formato, deben diligenciar los objetivos específicos y en la siguiente columna, una breve descripción del cumplimiento o del avance del objetivo. Debe ser una descripción clara, porque en muchas ocasiones se ha evidenciado en el momento del registro de los mismos y cuando se hace la validación que en el objetivo específico, como ejemplo, se va a implementar algún modelo probabilístico. Entonces, implementar modelo probabilístico para tal fin. Y cuando van a hacer la descripción cualitativa, dicen, se implementó el modelo probabilístico. No hay una descripción cualitativa amplia que permita hacer de forma clara cuál fue el cumplimiento o el alcance del mismo. Y en la siguiente columna deben poner el porcentaje de ejecución en el momento, pues para informes parciales. Si el objetivo fue cumplido al 100%, pues en la ejecución van a poner 100%. Y los productos obtenidos que pueden registrar en el momento de los informes parciales son los productos que ya han finalizado, ¿cierto? Que ya los tienen concluidos y están totalmente terminados. Aquí hay alguna aclaración que es para los informes finales, en el momento de relacionar los productos obtenidos, ustedes también van a poder registrar productos en proceso en la categoría de generación de nuevo conocimiento, porque se entiende que en el momento de una publicación de un libro, publicación de un artículo, ahí ya se tienen tiempos, es de acuerdo a la editorial o de acuerdo a la revista donde se va a publicar. Entonces ustedes simplemente lo pueden estar poniendo en proceso para que nosotros lo podamos registrar y en el momento de que ya ustedes lo hayan finalizado, pues ya simplemente se hace la actualización. Y en el informe técnico final se tiene una única hoja adicional que sería la sinopsis técnica, donde vamos a hacer un resumen, un breve sinopsis de los resultados de la investigación, máximo de 600 palabras, para que esto nos permita adjuntarla o relacionarla en la descripción general en el software de investigaciones. Esta sinopsis solo aplica para informes finales. Deben tener en cuenta esta parte. En el formato de informes, ustedes van a tener unas hojas adicionales donde van a poder tener la tipología de productos de acuerdo a los conceptos de MinCiencias. Entonces, aquí ustedes van a tener el soporte para poder clasificar cada uno de los productos obtenidos y tendrán un cuadro donde también van a poder relacionar o identificar las modalidades de extensión cuando ustedes ya están haciendo de pronto unas consultorías, unos cursos o talleres que tienen registrados en extensión que también pueden ser productos obtenidos del proyecto de investigación. ¿Cómo van ustedes a consultar lo que son los formatos de informes? Simplemente van a ingresar a la página www.utp.edu.co y en vicerrectorías van a seleccionar investigaciones, innovación, extensión. Una vez les abre la página, van a consultar lineamientos e instructivos y posterior la presentación de informes parciales y finales de los proyectos de investigación. De igual forma, en esta presentación que se les comparte, se les deja el link para que tenga también un acceso directo.
Una vez ya entran a los informes parciales y finales, van a seleccionar lo que son informes parciales, que son los que se presentan cada 12 meses para proyectos con duración mayor a un año, y los informes finales, que se presentan una vez terminado el periodo de ejecución del cronograma del proyecto. Los otros informes que tenemos ahí los pueden omitir, ya son para otro tipo de proyectos. Y van a tener un contenido audiovisual que les permite a ustedes como instructivos ir el paso a paso para el registro tanto de informes finales, informes parciales en los módulos de sección de informes del proyecto de investigación, y van a tener también un instructivo para el registro de productos obtenidos. Esto les permite a ustedes de una forma más gráfica para identificar cómo van a hacer el registro en calidad de proponentes en el usuario que ustedes tienen para el software de investigaciones. Este sería el instructivo para productos. Y vamos a una forma gráfica que les tenemos aquí también para que, como el paso a paso que ustedes van a ir diligenciando al momento del registro, y es en la página principal de la UTP, www.utp.edu.co, seleccionan sistema de información. En sistema de información les va a pedir el usuario y contraseña, el usuario del investigador principal. Posterior a esto van a seleccionar la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación, Extensión para que se les habilite la opción del software de investigaciones. Posterior a esto, tienen las pestañas, se les abre lo que es el usuario proponente. Ustedes únicamente en la parte de información de proyectos van a tener la pestaña General, Aprobación e Informes. Para el registro de los informes van a las pestañas Informes y siempre van a dar Editar datos. Siempre deben darle clic, es como un botón de seguridad, digamos, para poder que no se esté haciendo por error algún registro que no estemos nosotros como parametrizado. Entonces simplemente Editar datos para que se les habilite la opción de adjuntar los informes parciales o los informes finales que estaría en la sección inferior. Para los informes parciales simplemente vamos a darle examinar y luego en el botón agregar. Y en los informes finales debemos tener en cuenta que vamos a anexar dos documentos: el documento del informe final y la solicitud de aval ante el Consejo de Facultad. ¿Me sigues en la siguiente hoja, John Jairo? Tienen que tener en cuenta los proyectos sin financiación y los financiados externamente deben solicitar el aval del informe final al Consejo de Facultad. Todos, sin excepción, van a solicitarlo. Y esta copia del informe y los productos remitidos al Consejo de Facultad terminan con un radicado que lo hacen ustedes por lazos@utp.edu.co, y la copia de ese oficio, ese radicado que les remiten como respuesta, lo van a adjuntar en la solicitud de aval. Muchas veces omiten este campo, este paso, y también es indispensable para el proceso de finalización o conclusión del proyecto de investigación en el software de investigaciones. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Todos, tanto los financiados externamente como sin financiación, deben hacer la solicitud de aval ante el Consejo de Facultad. Y para el registro de productos obtenidos, vamos a ir a lo que es la pestaña de producción y seguimos en la sección productos obtenidos. Vamos a registrarlo de acuerdo a la categoría y tipo de producto, diligenciando todos los campos que nos solicita el software y adicionando los autores que han participado en la obtención del producto que tenemos de investigación. Aquí debemos hacer la consulta de los autores por número de cédula para investigadores internos. En caso de que sean investigadores externos, vamos a diligenciar campo cédula, nombres y apellidos, y damos en la lupa aquí para buscar, y él nos va a sacar un aviso donde dice que si queremos registrar el investigador, le vamos a dar que sí. Es muy importante que tengamos todos los datos: la cédula, el nombre y el apellido, para registrarlo de una forma correcta. Y finalmente vamos a darle en el botón agregar. Tienen que tener presente que ustedes tienen el compromiso para los proyectos sin financiación, el producto institucional. Entonces, que ustedes lo puedan también adjuntar cuando participan a las jornadas de apropiación social de conocimiento de las facultades. Y deben solicitar asesoría
en el repositorio institucional, porque hay productos que ustedes deben estar registrándolos para tener mayor alcance y visibilidad ante la comunidad en cuanto a los productos, resultados de investigación. Esto lo pueden hacer con Gustavo Laya. Aquí está el correo gustavo.laya@utp.edu.co, quien les brindará la asesoría correspondiente para los productos que deben registrar en el repositorio institucional. Estos serán los pasos que nosotros comúnmente realizamos para la validación de los informes, para informes parciales, que el documento, el formato está debidamente diligenciado y registrado en el software en el campo correspondiente. Los productos obtenidos en los informes parciales que están ya registrados solo si están finalizados, que es la parte donde usted, si el producto está en proceso, no hay necesidad de registrarlo, y se recibirá un correo de validación de los informes y deberán atender las observaciones en caso de que apliquen, porque en algunos momentos podríamos estarles indicando si registraron un producto obtenido que ya tienen finalizado, pero el soporte no aplica para este producto, les estaríamos notificando para que se haga la modificación en cuanto a este soporte. Y para los informes finales, vamos con lo siguiente: el diligenciamiento debido del informe final y registrado correctamente en el campo correspondiente en el software de investigaciones. El registro de los productos obtenidos. Para productos en proceso se debe indicar en el informe final que el producto no está finalizado. Solicitar el aval del informe final ante el Consejo de Facultad y registrar el radicado de la solicitud en el software de investigaciones. También van a recibir el correo de validación del informe final y el acta de finalización del proyecto, siempre y cuando se hayan cumplido con todas las condiciones para el cierre del mismo. Y ustedes deberán enviar el acta de finalización con las firmas del investigador principal y el director del grupo. Para proceder, nosotros procedemos con la firma de la doctora Marta. ¿Hay algunas recomendaciones generales para el registro de los productos? Ya es simplemente el soporte válido para poder, digamos, validarles, valga la redundancia, el producto que ustedes ya han registrado en el software de investigaciones. Para el trabajo de grado va a ser el certificado de programa académico o acta de sustentación. Para artículos, libros o notas académicas es el certificado de la editorial, revista en la cual conste que se encuentra el proceso de publicación, evaluación o aceptación. En caso de ya publicado, copia del libro o artículo digital o el DOI URL. Digamos que cuando ustedes están registrando un artículo, siempre les va a pedir el DOI o la URL cuando el artículo ha sido publicado de forma digital. Y en soporte es bueno siempre adjuntar la copia o el soporte de que el artículo ya fue publicado, digamos, que nos permite a nosotros darle visibilidad al artículo, producto de la investigación, y tener todo el soporte de que ha sido debidamente publicado. En lo que es software, composición, obra artística, el certificado de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En patentes, diseño industrial, marcas o signos, el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esto ya les ampliará más adelante mi compañero Johan Mauricio. Para póster y ponencia, el certificado expedido por la organización del evento científico académico, y debe constar el tipo de participación, como ponencia o póster, porque en muchas ocasiones no hay una constancia del tipo de participación y solo ponen que participó en el evento, y no es válido cuando hay una participación como asistente. Entonces, por eso deben ser muy claros al momento de tener el certificado, donde se indique que sea como ponencia o como póster. En la consultoría, el certificado de la empresa o entidad indicando el nivel de cumplimiento del contrato de la misma consultoría. Y ya para finalizar, pues cualquier inquietudes que se les vaya presentando en el momento del registro, el diligenciamiento de los formatos, pueden comunicarse a seguimientoinformes@utp o la extensión 7450. Estaré para brindarles la asesoría que requieran y el acompañamiento. Y hay una nota especial que queremos informarle, y es para los proyectos que cuentan con aval de comité de bioética, porque usted involucra la participación de seres humanos como sujetos de investigación, ya sea
desde una encuesta o que involucre el ser humano ya simplemente como el sujeto por algún medio ya médico o demás, estos ya tienen su aval y nosotros desde el comité estamos realizando el seguimiento semestral de estos proyectos por medio de un formulario para poder determinar si hay algún cambio en la metodología o el nivel del riesgo en el proyecto original. Entonces, para que el investigador principal también tenga en cuenta que hay un compromiso en la parte ética del proyecto donde ustedes están cumpliendo con unos lineamientos. En cuanto a que pronto se pueda estar presentando algún evento adverso, el investigador principal es el responsable de informarlo o reportarlo al comité de bioética para poder realizar también ese seguimiento y pues mirar también qué se podría realizar y cómo mitigar los posibles riesgos que se puedan estar presentando. Para cualquier información en cuanto a lo que es el Comité de Bioética de la Universidad Tecnológica, puede comunicarse a comitedebioética@utp y a la misma extensión 7450. Estaré presto para brindarles la información que requieran. Ya podemos continuar aquí con mi compañero, propiedad intelectual. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Mauricio. Espero pues que se encuentren muy bien. En este espacio vamos a abordar un poco el tema de lo que es la propiedad intelectual, principalmente enfocado a la ejecución de los proyectos de investigación, en este caso a los que son financiados de manera externa y aquellos que no son financiados, es decir, aquellos proyectos sin financiación. Entonces, vamos a avanzar con lo que es en primer lugar la propiedad intelectual. Básicamente, su concepto general es que la propiedad intelectual es una rama del derecho comercial que busca principalmente proteger las creaciones intelectuales, entendidas estas como todos aquellos esfuerzos o frutos que surgen de la capacidad intelectual de los seres humanos y llegando a partir de estos a invenciones, obras literarias y artísticas, así también como los símbolos, nombres e imágenes utilizados en todo el comercio. Esto pues de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Al ser titulares de un derecho de propiedad intelectual, tenemos unos deberes y unos derechos. Como derechos tenemos los derechos morales y los derechos patrimoniales. En los derechos morales siempre tenemos que relacionar a todos esos derechos que están relacionados con la paternidad del autor sobre su obra, es decir, esa relación intrínseca que siempre debe haber entre el autor y la obra que ha creado, porque no habrá lugar a que se diga pues que esa obra fue creada por un tercero o que no le pertenece o que esos derechos los va a ceder o los va a negociar con un tercero. Por lo tanto, debemos tener en cuenta pues que esos derechos son de carácter innegociable, intranscriptible, inembargable, etcétera. Es decir, son unos derechos de especial protección. Y como su nombre lo indica, los derechos patrimoniales hacen relación a todos esos derechos de carácter económico que buscan principalmente reconocer o remunerar de alguna manera el esfuerzo intelectual que ha desarrollado o que ha hecho ese autor para llegar al resultado en específico. Entonces vemos que son dos derechos un poco diferentes, pero que finalmente lo que buscan es reconocer ese trabajo intelectual y ese esfuerzo que se ha hecho por parte del autor o de los autores si es, digamos, de manera plural. Como deberes, entonces, existen unos deberes sociales y unos deberes económicos. Dentro de los deberes sociales, por ejemplo, está en materia de patentes, por ejemplo, y en materia de marcas, la obligatoriedad de usar esa marca o ese registro de patentes si lo tengo. Si yo no hago un adecuado uso dentro de los 3 años posteriores a la concesión de ese registro, pues si hay un tercero interesado en el mismo, me podría llegar a solicitar una licencia y yo tendría la obligación de entregársela en virtud, eso que les menciono, de la aplicación de esos deberes de carácter social. Y en cuanto a lo económico, pues surgen algunas prerrogativas, por ejemplo, como la obligación de pagar unas anualidades para el caso de las patentes y un registro de marca cada 10 años si mi deseo es la renovación del mismo. Ese es el único derecho que se puede renovar, el de la marca, y hay que pagar para que eso suceda. Pero en el caso de las patentes, no es que vamos a renovar, sino que vamos a mantener la vigencia por el periodo de 20 años para las patentes de invención, pero para que eso suceda, debemos pagar una anualidad que, como les decía, en virtud de ese deber económico
que genera la propiedad intelectual. En el caso de la Universidad Tecnológica tenemos un acuerdo, el acuerdo número 32 del 6 de junio del año 2017, que es el Estatuto de Propiedad Intelectual, en donde se regulan estas y otras situaciones pues, adicionales de una manera más específica. Vamos a avanzar, por favor, Johan. Bien, en cuanto a la documentación que debemos diligenciar en el marco de los proyectos de investigación, cualquiera que sea su naturaleza, tenemos entonces algunos documentos. El primero de ellos es el acta de propiedad intelectual. Mediante este documento, el autor o los autores lo que hacen es reconocérsele en primer lugar su calidad de autor, pero más allá de eso es que ellos van a ceder sus derechos de propiedad intelectual, vuelvo y repito, de acuerdo a lo que mencioné ahora, sus derechos de carácter económico, es decir, los derechos patrimoniales, en favor de, en este caso, la Universidad Tecnológica de Pereira, que es quien ejecuta el proyecto. Aquí quisiera hacer una precisión y es que si el proyecto es financiado con recursos de la universidad o si los recursos provienen de una fuente externa tipo MinCiencias o alguna entidad del Estado, la universidad es la que tendría esos derechos de carácter patrimonial, independientemente, como les menciono, la fuente de financiación. ¿Y esto por qué? Si es la financiación por parte de los recursos que le llegan a la universidad, pues digamos que de una manera directa está ejerciendo una financiación de un proyecto y pues por ese mismo motivo usted tiene derecho a tener o a preservar esos derechos de carácter patrimonial, lo que no harían los autores, es decir, los autores no conservarían esos derechos de carácter patrimonial, sino que se les ceden a la UTP. Y si la financiación proviene de un proyecto externo, financiado, por ejemplo, con recursos de MinCiencias, de regalías, etcétera, pues hay una serie de normas que establecen que toda la propiedad intelectual que se genere en el marco de un proyecto financiado con recursos de la nación o con cualquier entidad del Estado, pues esa entidad financiadora se los cede a la entidad ejecutora o a las coejecutoras para que ellos sean los que hagan el aprovechamiento o la explotación comercial de ese activo. Ahora, si ese activo resultare ser promisorio y la universidad en algún momento lo puede explotar económicamente, le tiene que retribuir a esa entidad que financió un porcentaje de las regalías y eso será objeto de una eventual negociación. Pero pues eso solamente en caso de que ocurra un evento de un aprovechamiento económico, ¿sí? Por otro lado, si eso nunca llegara a ocurrir, pues tampoco tenemos que martirizarnos por decir, venga, es que esto es una financiación de un proyecto, pero yo nunca logré que esto pudiera tener un aprovechamiento económico en la sociedad. Por tanto, pues eso no sería una carga impositiva para nosotros. Luego, pues no tendríamos esa obligación de generar ningún tipo de pago de regalías o negociación en ese aspecto. Solamente es en la medida en que esto se aproveche y se haga un usufructo, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Las entidades financiadoras, como las que ya mencioné, en algún momento vieron que estaban quedando con una cantidad de activos de propiedad intelectual que eran imposibles de gestionar y eso le estaba generando una serie de requerimientos por parte de los órganos de control, como lo son la Procuraduría, la Contraloría, porque no se estaba haciendo nada frente a la gestión de esa propiedad intelectual. En este caso, entonces, lo que se hizo fue trasladarle esa potestad a la entidad que ejecuta el proyecto con recursos de la nación y lo que se dice es, listo, si usted lo ejecuta, usted es el dueño de la propiedad intelectual. Si hay otros ejecutores, como otras universidades aliadas o empresas, pues entonces usted tiene la posibilidad de beneficiarse. Pero, como les mencioné, si usted en algún momento tiene la posibilidad de lograr algún tipo de regalías para su institución, entonces háganos partícipe de eso, que ahí sí obviamente al Estado le interesará. Entonces, eso es lo más importante y para eso es que nosotros pedimos la firma de esa acta de propiedad intelectual para que institucionalmente tengamos todo organizado y tengamos más allá de eso la gobernanza sobre esos activos de propiedad intelectual de manera que cuando los queramos negociar, vender, licenciar o transferir, pues tengamos plena capacidad de autonomía para hacerlo. Por favor, siguiente diapositiva. Listo. El acuerdo de confidencialidad es otro de los documentos que se deben firmar. Este documento sí se debe firmar por todo el personal que trabaja en el equipo o en el proyecto, independientemente que sean contratistas, que sean transitorios de planta, que sean personal externo,
administrativos, estudiantes, egresados, etcétera, porque lo que buscamos es que se salvaguarde la información confidencial que se genera o que circula en el marco del proyecto. Entonces, como les digo, es bien importante que este documento lo firmen todos los que participan de manera directa, indirecta, generan o no conocimiento, hacen aportes intelectuales o hacen aportes operativos, todos deben estar ahí. Y a diferencia de este documento, se me olvidaba decirles, en el acta de propiedad intelectual, la obligación de firmarlo o de suscribirlo más bien, pues es únicamente de aquellas personas que realicen unos aportes significativos para la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Pues porque finalmente aquí en este documento vamos a incluir a esas personas que hacen aportes intelectuales, aportes significativos para la ejecución del mismo, y lo que buscamos es que primero les reconozcamos, como les decía ahora, esos derechos de carácter moral, y la única forma de reconocerlo es incluyéndolos acá, porque aquí es donde vamos a decir de manera oficial quiénes son los autores o coautores de ese proyecto, de esa investigación. Pero más allá de eso, si esas personas no firman, pues no se les reconoce ese derecho moral, pero peor aún, no le van a ceder esa propiedad intelectual a la universidad. Entonces, de ahí partimos de la buena fe de que la información que nos suministra el investigador principal y en general el equipo es la información que corresponde a los que en realidad participan y tienen esa calidad de autores y de coautores. Entonces es su responsabilidad informarnos esa situación para que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, si la persona o las personas que participan ahí en ese proyecto y tienen la calidad de autores o de coautores son personal externo, esas personas también deben suscribir porque, como les menciono, nosotros en ese proyecto, bien sea con recursos propios, hablamos de recursos propios los que elegirá la nación a la universidad, pero recuerden que esos no son recursos propios, esos son recursos públicos que debemos hacer una adecuada gestión y administración. De manera que si son recursos que ejecuta la universidad o si son recursos que le llegan de parte de un tercero, como los que ya conocemos, pues de todas formas son recursos que estamos administrando y que en algún momento dado tenemos que entrar a responder o a dar explicaciones de cuál fue su utilización, cuál fue su destinación, y por tanto debemos tener todo muy ordenado. De manera que, y vuelvo y repito y retomo el tema del personal externo, esas personas que se vinculan, bien sea de una universidad externa, pública o privada, o de una empresa, esas personas deben ceder a su vez esa propiedad intelectual a la universidad. Ahora, deben precisar, y nosotros como UTP somos un tercero de buena fe que recibimos esa propiedad intelectual, pero partimos de la base de que ellos pueden ceder esos derechos. Me explico. Si hay un docente externo que está haciendo una producción intelectual, pero él eso lo está haciendo en el marco de sus actividades como docente dentro de su institución de origen, no podría llegar a cederle a la Universidad Tecnológica de Pereira esa propiedad intelectual si tiene un compromiso previo con su institución, porque entonces, ¿a quién le va a ceder? O es que piensa ceder dos veces, eso no es posible. Pero, como les digo, nosotros partimos de la base de que si ese investigador externo cede esos derechos, lo hace porque lo puede hacer, ¿sí? Y eso es una decisión que le corresponde a él y que debe validar el investigador principal. De manera que si luego hay un inconveniente con eso, la universidad, vuelvo y repito, actúa como un tercero de buena fe y pues no tendríamos más allá de eso responsabilidad, porque pues estamos actuando con información que partimos de la base que es cierta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y es más, si no tenemos esa claridad o si el autor nos manifiesta que no tiene la posibilidad de hacerlo o que no está en condiciones o que tiene dudas, pues mejor primero que pregunte, y finalmente si después de preguntar se nota que hay un impedimento para hacerlo, pues lo mejor es no incluirlo y mirar otras opciones, mirar más allá de ese investigador y pensar en otras posibilidades que no tengan esa restricción. ¿Listo? Eso básicamente es lo que tiene que ver con el acta de propiedad intelectual, con el acuerdo de confidencialidad. Ya les mencioné a su vez cuál es el manejo para proyectos financiados internamente, los externamente, para aquellos proyectos que son en teoría sin financiación. Digamos que esa es la forma genérica que lo hemos denominado, pero recuerden que pues en muchos de los casos en estos proyectos hay unas descargas, y pues más allá de que su título sea sin financiación, pues
la universidad igual está haciendo una inversión en infraestructura, en su tiempo como docentes, y pues eso obviamente hay que asumirlo, ¿cierto? De alguna manera. Por tal motivo, pues ese tema de sin financiación es porque obedece a unas dinámicas propias de la institución y porque obviamente no se le está inyectando un capital para hacer una ejecución del presupuesto, pero recuerden que sí hay una participación de los investigadores que son financiados por la universidad y pues de esa forma a nosotros no es que nos vean del todo, cuando nos miran los entes de control de estos proyectos, no es que los vean del todo como sin financiación, pero pues en razón a eso es que nosotros igual pedimos esa cesión de la propiedad intelectual, porque muchos podrán decir, venga, pero si ustedes no están financiando, ¿por qué me piden ceder la propiedad intelectual? Entonces, en esa misma medida, pues habrá que tener en cuenta que, digamos de una manera indirecta, sí está la universidad financiando ese tipo de investigación. Creo que con esto entonces podríamos dejar hasta acá. Igual ahí están nuestros datos de contacto. Si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta o llegar a surgir de manera posterior, estaremos muy atentos a resolverla. Muchas gracias. Perdón, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, profesor. Adelante, bien pueda. Gracias. En los productos que uno inscribe en los proyectos, por ejemplo, en mi caso, sin financiación, pues hay proyectos que tienen que ver con tesis de los estudiantes del programa, ¿cierto? Cuando yo inscribo el proyecto, yo siempre hablo con los estudiantes, los invito a ser parte del proyecto, incluyo sus nombres, etcétera. Hay estudiantes que son muy propositivos y que siguen todo y que hacen todas las cosas muy bien, y otros estudiantes que le dicen a uno que sí, y luego cuando termina el proyecto de investigación, que es uno de los eh, de, de De los las productos. de los productos, y luego pues yo había hablado con ellos, digamos, o hablo con ellos y les digo que uno de los productos es que saquemos un artículo y los estudiantes no vuelven a aparecer. Y yo fui la asesora de ese proyecto de investigación. ¿Yo puedo hacer una publicación sin el consentimiento de ellos o tengo que hacer la publicación con el consentimiento de ellos? Porque los estudiantes dicen, no, sí, profe. En este momento, por ejemplo, estoy trabajando en un artículo, en una investigación que tiene que ver con unos estudiantes que se fueron a China y recogimos todos los datos, sacamos todo, no hace parte de este proyecto. Les dejé unas tareas, ellos ya se graduaron y se perdieron, no volvieron a aparecer. Entonces yo puedo hacer la publicación como asesora del proyecto. Sin ellos, ¿debo de solicitar permiso o qué debo de hacer? Porque hay unos estudiantes que son muy comprometidos, otros que después de graduarse se desaparecen. Bueno, profesora, a ver, el tema es como la constante, ¿cierto? Siempre ocurre en algunos grupos de investigación que cuando vinculan estudiantes, eso sucede. Pero a ver, le explico algo. Los proyectos de investigación que sean de línea de la universidad, es decir, que sean proyectos que ya vengan de muchos años, en donde el director del grupo con su equipo de trabajo base, que seguramente serán otros profesores, ha venido generando esas dinámicas, ha venido generando unos procesos de investigación que ya vienen como consolidados, pues si el estudiante entra a participar de esa ejecución de ese proyecto y él debe conocer en el Estatuto de Propiedad Intelectual, se dice que esa propiedad intelectual en cuanto a los derechos patrimoniales Se detuvo. ¿Ustedes escuchan algo? Yo, nada, Clarita, yo no sé si puede que se Sí, a Johan se le cayó la es una señal o algo ahí. comunicación, una señal. Ujú. Se detuvo.
Profe, si desean, pues no sé de pronto quién continúa, esperemos que de pronto Johan se pueda volver a conectar y podemos ir avanzando, creo que en la reunión. Yo tendría una pregunta para el expositorio anterior y pues también tenía otra para Johan, pero entonces si quieren, puedo hacer la pregunta que tenía para John Jairo. Con respecto al informes parciales y finales. Sí, es corta. Es una sobre los productos que se deben registrar en el repositorio. ¿Cuáles son? O eso como a qué obedece, es Bueno, que no sé. sí, el tema del repositorio, ya la orientación la puede brindar Gustavo Olaya. Sin embargo, pues hay, por ejemplo, contenidos audiovisuales también que han sido productos o resultados de una investigación. Y para brindarles más visibilidad ante la comunidad y al exterior, ya sea de forma nacional o internacional, pues se deben registrar en el repositorio para que desde el repositorio también se dé todo es como este impulso hacia los resultados de investigaciones que se hacen desde la universidad. Entonces, por ejemplo, como eso es como un ejemplo, contenidos audiovisuales, videos, podcasts y demás que han sido pues productos de las investigaciones. Ah, muchas gracias. Y la otra pregunta también es corta, es si uno cuando registra un investigador externo, si hay la opción de, pues en la identificación, es con pasaporte los que son de fuera, de Colombia. Sí, señora, igual, pero yo creo que John Jairo, cuando registramos la información en el software de investigaciones, John, es con número de pasaporte. Sí, o con DNI, como con Ah, ok. el documento oficial de esta persona en el país de procedencia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Johan nos había dicho que le va a caer internet, pero ya regresó. Entonces no sé si él va a continuar para cerrar ya la participación de él. Ah, bueno, sí, por aquí estoy ya, John Jairo, muchas gracias. Qué pena pues que el internet falló, pero ya solucioné. Bueno, entonces le decía, profesora, que cuando son proyectos de la universidad, o sea, cuando son proyectos de línea de investigación de la universidad, eso le pertenece a la institución y es el director o el investigador principal, director del grupo o el investigador principal, quien decide como la suerte de lo que suceda con ese proyecto. ¿Qué no podría usted podría hacer publicaciones derivadas de esa información? Claro que sí. Lo que usted no puede hacer es, si él en algún momento logró entregarle un producto ya prácticamente desarrollado, pues como la publicación lista, muy desarrollada, muy terminada, lo que usted no podría hacer es publicar esa obra, por decirlo de alguna manera, y pues no incluirlo a él. Es preferible usar los insumos, usar esos elementos y luego hacer una obra, pues digamos, derivada de esa información. Pero no coger y entonces decir, ah, como este no volvió, yo publico, porque luego yo sé, por experiencias que hemos tenido, que ahí sí aparecen. Y ahí sí llegan y ahí van a decir, es que usted cogió mi obra y me la está plagiando. Entonces la idea es que sí usemos la información, porque como le digo, ellos deben ser conscientes, además porque parte de la información que ellos generan es con insumos y con información que en su gran mayoría es confidencial y es de la universidad, por tanto ellos no podrían desconocer esa situación. Entonces, eso sí se puede publicar y pues la idea es que tampoco la investigación se quede a medias solo por el hecho de que un estudiante se nos fue. Pero hay que tener cautela en lo que se va a publicar y vuelvo y repito, es usando principalmente los insumos. A usted nadie le va a decir, venga, es que recogimos unos datos en China, por ejemplo, y pues ellos hacían parte de un proyecto. Los que están incumpliendo son ellos. Esa información se podría usar, pero no podríamos decir, venga, es que como entonces ustedes la entregaron ya casi terminada y no volvieron, entonces yo publico a mi nombre, eso sí no, es lo que no estaría bien. De resto no habría ningún inconveniente y lo podrían hacer porque obviamente ustedes deben cumplir con unos productos mínimos y pues el tiempo es oro y finalmente cuando ellos ya nos damos cuenta de que no van a llegar es cuando el proyecto ya prácticamente está cerrando. Entonces, es eso, profesora. Muchas gracias. Con mucho gusto. Johan, yo tengo una pregunta relacionada con la de la profesora. Y hay una parte donde se habla pues de la propiedad intelectual en términos de los aportes significativos al desarrollo del proyecto. En este momento se me está presentando una situación con otra investigación en curso
y es alguien que fue a hacer trabajo de campo, es un profesional contratado, que no tiene mucha experiencia, parece ser en investigación, fue a hacer trabajo de campo, está entregando como un reporte muy deficiente de lo que, o sea, una foto y una lista, y pretende ir en el artículo, pero a fuerza. Y yo estoy detectando pues que o sea, que el trabajo de campo no está bien, bueno, hay dificultades allí. Y la persona, o sea, de entrada se ha puesto como muy agresiva con la opción de que yo no veo calidad técnica y posiblemente no va a ir en el artículo, e inmediatamente eso implica que bloquea como, digamos, el trabajo de campo del cual participó. Por ejemplo, un taller donde lo hicimos todos, participó también y empieza pues como a indisponer el asunto, como que él tiene derecho sobre esos datos, pero son datos construidos colectivamente y yo en este momento pues ya estoy viendo que no, de hecho por tema de moralidad no me interesaría ir con alguien así en un artículo. Pero se crea la expectativa, crean que como profesores pues ganamos mucho dinero al hacer esto y entonces ellos consideran, y eso es muy relativo, que su aporte fue significativo al desarrollo del proyecto, pero sabemos que no es solamente recopilar un dato de campo, irse a la China o en mi caso irse a una comunidad indígena, sino todo el trabajo intelectual que hay conectando eso con los debates. Entonces, pues eso, claro, entre investigadores lo entendemos, pero cuando son principiantes o en este caso personas contratadas para proyectos que son más de extensión, pero que tienen elementos de investigación, pues eso queda un poco en el limbo o no sé, o eso es lo que te pregunto yo, cómo, digamos, objetivizar eso de cuándo es un aporte significativo. Porque si no lo tenemos, por ejemplo, no sé si hay un código, podemos tener un código como de buenas prácticas científicas, donde uno, quién va y quién no va en el artículo, y todos nos orientamos, y no queda como a la discreción de la profesora o del investigador principal, sino que se puede compartir, porque el problema es que una persona así en un equipo, pues a otras personas que sí están trabajando le generan temor, no, yo no me quiero meter en lío, yo tampoco publico, ya déjeme así. Entonces, pues si tú nos pudieras dar alguna pista o alguna claridad en eso que es tan subjetivo a veces, te agradecería. Listo, profesor Diana, claro, con mucho gusto. Mira, ahí el tema pasa por dos escenarios. El primero es el escenario contractual. Si es una persona que está contratada por la universidad para ciertas actividades, pues el supervisor de ese contratista debe garantizar que él está cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y lo debe certificar mediante el pago de las actas parciales. Si no es así, pues debe hacerle las recomendaciones, debe dejar evidencia, porque si cada vez que hace el cobro le paga y no hay pues un pronunciamiento, es como si esa persona todo lo estuviera haciendo bien y pues para la oficina jurídica y para la universidad y para contabilidad, todo está fluyendo perfecto. ¿Sí? A ese nivel de alcance solamente puede llegar el supervisor, entonces desde ahí tenemos que mirar qué está pasando. Si eso ya ha ocurrido, que le han hecho observaciones y la persona está contratada es para generar una producción intelectual, un trabajo de campo, etcétera, pues como te digo, desde ahí debe partir ese control que se le debe hacer al contratista. Ahora bien, si eso pertenece a un proyecto, que seguramente sí, esa información que se genere en el marco de esa investigación, pues deberá ser valorada por el investigador principal o por el director del grupo de investigación, quien deberá definir la pertinencia o no de esa información que está aportando. Y esa palabra significativa la define es, en efecto, el investigador principal o el director del grupo de investigación, nadie más. Porque es el experto temático, porque es la persona que dirige, como en una orquesta, pues obviamente él es el maestro, ¿cierto? Y es quien dirige y es quien más conoce, puede que obviamente en compañía de sus colegas co-investigadores, pero debería ser quien dirija esa orquesta y quien diga si ese aporte es útil, pertinente y se debe incluir o no. Eso no puede pasar o sea, eso más allá de ser un tema subjetivo, debe ser objetivo desde quien lo revisa. Y vuelvo y repito, lo debe hacer esa persona como investigador o como director del grupo de investigación. Si él considera que no cumple, pues entonces deberá informarlo, pero también debemos ser coherentes en que si esa persona no cumple, pues no deberíamos utilizar una información que él nos está suministrando, porque si no está cumpliendo es de manera parcial. Si es así, pues mirar qué nos sirve y qué no. Pero si es de manera total, también informárselo a su supervisor, pues ¿por qué? Entonces, ¿para qué la universidad le está pagando en virtud de esa contratación? Entonces, vuelvo y repito,
Si no nos está sirviendo lo que está haciendo, si su trabajo de campo es deficiente y fuera de eso el trabajo de campo es malo, pero luego llega a hacer unos informes de esas actividades de campo y son más malos que los mismos datos que nos trae de campo, pues obviamente esa información se supone que no la debemos incluir en la investigación. Ahora, no podría ser que si ya le dijimos, venga, estos datos no son fidedignos, no corresponden, no están bien tomados, pero luego los cogemos y eso va, digamos, de manera igual en la investigación, pues uno ya diría, venga, esto es cuestionable porque ya entonces no está haciéndose un trabajo objetivo, sino subjetivo. Y dentro de esa subjetividad a veces pasa que se califican mal a las personas y luego dice, venga, no hizo nada, pero todo el trabajo que entregó se utilizó y uno como investigador dice, venga, pero si lo que yo hice fue tan malo, ¿por qué fueron a presentarlo en ese trabajo? Entonces hay que revisarlo desde esas esferas, vuelvo y repito, una es la contractual que debe ser abordada con el supervisor y él es el que responde si al final no hace las cosas bien. Finalmente el contratista entrega y entrega cosas. Se supone que si se contrató es porque tenía una experiencia, se supone que cuando presentó la propuesta el supervisor la revisó y validó que cumpliera, pero si al final él no está entregando porque puede ser muy experto, pero no le dedicó el tiempo suficiente o no tenía la experiencia necesaria para cumplir con esas obligaciones, pues como les digo, será el supervisor que sí tiene una vinculación diferente con la universidad, que por lo general no es contratista, ya tiene unas obligaciones y está ejerciendo unas funciones públicas, así no sea servidor público, deberá responder por lo que haga o no haga el supervisor, por lo que haga o no haga el contratista, perdón, por lo que él pues, con su firma está diciendo si cumple o no. Y desde la otra esfera, desde el punto de la investigación, pues deberá ser el director de ese proyecto el que defina si esa investigación o esos aportes son significativos o no, porque es que quién más que ustedes mismos o que el investigador principal o el director del grupo. Porque finalmente si esto nos lo llevan a la Vicerrectoría de Investigaciones, pues nosotros no somos expertos temáticos en todas las áreas, tenemos alguna formación, pero quizás no tan particular y tan específica y detallada como la tienen ustedes que son investigadores netos. Entonces, esa es pues como mi ayuda o la orientación que te podría dar, profesora Diana, con relación a ese tema, porque sí hay que tratar de dejar evidencia de que hay un incumplimiento y que eso se ha manifestado por parte de quien corresponde, supervisor, investigador, director del grupo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, mil gracias. Con mucho gusto. Buenos días para todos. Creo que en este momento ya me dan la palabra a mí. Sí, Luismi, por favor, muchas Claro, gracias. claro, Buenos compañero, días. adelante. Muchas gracias. Buenos días para todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, así sea a través de estas pantallas. Bueno, les vamos a comentar un poco sobre el proceso editorial de la universidad. Les contamos que la editorial UTP es una organización formal adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión a través de su unidad de investigaciones. Nuestro ejercicio, nuestra razón de ser es propiamente evaluar, editar, producir y divulgar las publicaciones institucionales, o sea, los documentos que se generan al interior de la universidad y que pasan por el proceso editorial institucional. Continuamos con informándoles un poco de nuestra historia. La editorial se constituye en el año 2012, después de un diagnóstico sobre los procesos editoriales que se llenaban en la universidad en esa época, y es así como llegamos a una política editorial, a un reglamento, a definir unos procesos, unos procedimientos, se constituye un comité editorial y se crea una coordinación que es la que propiamente se ejecuta las labores propias de la editorial. Se definen 4 líneas editoriales, como son la de trabajos de investigación, los textos académicos, los ensayos y las tesis laureadas, líneas editoriales que conservamos hasta el día de hoy, con la única variante es que ya se admiten estas líneas también por capítulos. Contamos con una red de distribución en la que tenemos distribuidores como la librería de la U, Redbooks, Universitaria, Siglo del Hombre. Somos miembros de la Asociación Colombiana de Editoriales Universitarias, ACEUC, donde están las 50 editoriales, pues digamos, de las universidades más consolidadas del país.
Y nuestros libros van a diferentes eventos nacionales e internacionales, como la Feria del Libro de Guadalajara en México, como la Feria Internacional del Libro de Bogotá, eventos nacionales también, incluso la Feria del Libro de Pereira, etc. Continuamos con... Bueno, dentro del ámbito editorial y universitario se habla de editoriales de reconocido prestigio. Dado que este es un término que es un poco ambiguo, que genera pues muchas interpretaciones, hablamos de que de las características de una editorial reconocida, de una editorial registrada. Bueno, básicamente se caracteriza por 5 aspectos, como es, por ejemplo, primero que todo, la clasificación de las publicaciones. Cuando hablamos de que las líneas editoriales con las que cuenta la universidad son los trabajos de investigación, los ensayos, los textos académicos, etcétera, lo que se define es que las publicaciones que salen a través de una editorial reconocida o de reconocido prestigio es que cuenten con una línea editorial determinada a la que le apuntan, que cuenten con una catalogación y visibilización estipulada desde las páginas web de cada una de las editoriales, en las que se cuente con un catálogo editorial y con estrategias que hagan explícita la visibilidad de esas publicaciones. Se debe contar también con unas evaluaciones de contenido o editoriales que involucran evaluaciones externas y evaluaciones internas desde la editorial. Debe contar con una normalización básica bibliográfica que básicamente se cuente con un ISBN para que el documento esté ante la Cámara Colombiana del Libro, que tenga su nota legal, que se cumpla con el depósito legal, que es entregar una serie de ejemplares a unas bibliotecas que por ley en Colombia se deben entregar, que cuente con una catalogación en la fuente o una ficha bibliográfica que realizan las bibliotecas de las universidades, o si es una editorial independiente, con una biblioteca aliada, y que cuente con unas debidas referencias bibliográficas. Todo esto para una editorial universitaria que cuente también con un aval institucional y que sea pues con el respaldo propiamente de la institución para que se puedan catalogar estas publicaciones como institucionales. El proceso editorial universitario en la UTP considera los siguientes pasos. Primero, el proceso de evaluación. En esta parte necesitamos contar con el aval del Consejo de Facultad, con la evaluación interna que realizan los consejos de facultad. Nosotros desde la editorial realizamos 2 evaluaciones externas, se presentan los trabajos en el comité editorial y en esta fase también se define su financiación. Continuar con la segunda fase, que es la de corrección de textos, una vez ha surtido los efectos de evaluaciones, y aquí ya se trabaja propiamente sobre el texto desde el punto de vista de la ortografía, la sintaxis, la semántica, coherencia, se revisan normas bibliográficas y que tenga una buena aplicación de normas en la que el documento se encuentre, ya sea la APA, la Chicago, etc. Pasa a la fase de diagramación, en la que ya el trabajo viene a unos patrones de diseño preestablecidos, se hace la paginación, se revisan lo que son imágenes, diferentes fuentes y se elaboran los artes finales que ya pasan a la fase de impresión o en el caso de que el libro sea solo digital, pues propiamente también a su diagramación que permita su navegabilidad al interior del texto y pasa ya a la fase de distribución, que es cuando va a los distribuidores en el caso de los libros impresos o al repositorio institucional en el caso de los libros digitales. Todas estas fases del proceso son de la mano con los autores. Los documentos que forman parte de nuestro proceso está el reglamento de la editorial, el cual se encuentra en la página web nuestra, que desde este año hemos implementado una página donde se puede encontrar tanto las novedades como reglamentos, noticias, etcétera, noticias básicas de la editorial. Contamos con un manual de lineamientos, que es un material de apoyo a los autores. Tenemos los formatos de la carta de aval, de la evaluación interna y externa, los formatos de cesión de derechos, el formato para biodatos y reseñas,
y la carta de cumplimiento para el reglamento, pues propiamente del proceso al que los profesores van a entrar, pues será un tiempo en el que estaremos trabajando de la mano hasta que tengamos ya el producto editorial terminado. Bueno, estamos ubicados en la Biblioteca Jorge Roa, en la oficina de la editorial, donde también contamos con nuestro catálogo y nuestros libros impresos y digitales. Y bueno, cualquier inquietud estamos para atenderlos. Muchas gracias. Gracias a Luis Miguel. ustedes. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí te Sí, escuchamos. dale, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En esta parte, pues, de la presentación queremos hablarles sobre el área de gestión tecnológica, innovación y emprendimiento, que es un área de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, que lo que hace es administrar los activos de conocimiento de la universidad con el propósito de consolidar capacidades científicas y tecnológicas al interior de la U para generar y fortalecer vínculos con la sociedad y con entidades externas a la universidad. Básicamente, un activo de conocimiento para nosotros es el resultado de un proyecto de investigación. Es un resultado que es susceptible de ser transferido al entorno y que tiene un alto potencial, pues, como con el mercado, con la sociedad, y que se puede aplicar pues como fácilmente. Eso es para nosotros, entonces desde esta área tenemos como ese rol y esa función. En ese orden de ideas, constantemente estamos desde esa área identificando esos resultados de innovación y desarrollo que tengan ese potencial. Entonces, para nosotros es muy importante que en este punto en el que ustedes van a iniciar la ejecución de proyectos de investigación, de una vez ya puedan identificar si alguno de sus resultados de investigación puede ser susceptible de ingresar a esta ruta, que es nuestra ruta de gestión y transferencia de activos de conocimiento de la UTP. Em, Nosotros cuando ingresamos un activo en la ruta, lo primero que hacemos es hacerle una ficha de diagnóstico con un profesional pues del equipo de trabajo nuestro y con el investigador principal. Se le hacen una serie de preguntas para saber en qué estado de madurez se encuentra ese activo de conocimiento y cómo ingresa a la ruta. Nosotros hacemos una medición o una caracterización de esos activos con una escala de nivel de madurez tecnológica o TRL, que no sé si están familiarizados con el término, pero básicamente es una escala de 1 a 9, donde se identifica en qué nivel de avance se encuentra ese activo de conocimiento. Entonces, cuando estamos en nivel 1, 2, sí, aquí me sirve mucho como este termómetro que ven en la pantalla. Los niveles 1, 2 y 3 son lo que se considera investigación básica. Los niveles 4, 5 y de pronto 6 se consideran desarrollo tecnológico, y ya a partir de 7, 8 y 9 son innovación. Los niveles más altos indican activos de conocimiento muy maduros que están listos, que tienen certificaciones, permisos de mercado, de funcionamiento, en términos legales también pueden salir a ser comercializados o transferidos o apropiados por la sociedad. Normalmente el entorno de laboratorio están los activos del 1 al 3 en un ambiente simulado muy similar al real, están el 4 y el 5, y a partir del 5 en adelante ya se espera que los activos de conocimiento sean validados y probados en un entorno real, y allí es donde pues necesitamos sí o sí aliados externos a la academia que nos apoyen los procesos de validación. Entonces, John, podemos devolvernos un momentico. Yo les termino de explicar la ruta. Entonces, con ese TRL
ingresan los activos a la ruta y empiezan un proceso de alistamiento tecnológico y alistamiento comercial de acuerdo a las necesidades que tengan cada uno. El alistamiento tecnológico pues es el avance en la técnica como tal. Si requieren pruebas de concepto, pues ayudamos a realizar conexiones de valor con esos aliados que requieran pues para avanzar en su nivel de madurez. Y lo mismo en la parte comercial. Luego en la ruta lo que hacemos es trazar, perdón, una estrategia de transferencia y comercialización. Y acá no sé por qué, me disculpan, no sé por qué se borró acá, pero aquí hay unas letricas que es toda la estrategia de propiedad intelectual, todo lo que les explicó mi compañero Johan, se hace de manera transversal y siempre se retroalimenta durante toda la ruta, porque es supremamente importante dejar saneada el estado de la propiedad intelectual de cada activo de conocimiento, porque no podríamos llegar a definir una estrategia de transferencia y comercialización sin tener claro cómo es la propiedad intelectual de ese activo. Entonces, en esta parte siempre va el tema de propiedad intelectual. En la parte de acá arriba siempre estamos constantemente sensibilizando y formando a los docentes investigadores en temas de vigilancia estratégica, inteligencia competitiva, que hacen parte del proceso de maduración de sus activos. Finalmente, cuando tenemos activos en este punto, lo que hacemos es definir cuál es la estrategia o la ruta óptima para transferirlo al entorno, y puede ser a través de un licenciamiento, de una venta o de la creación de una empresa bajo la figura de spin-off. Listo, podemos seguir. Entonces, en ese orden de ideas, pues en este momento tenemos mapeados alrededor de 122 activos de conocimiento en la Universidad Tecnológica de Pereira, caracterizados con niveles de TRL. Como les expliqué ahora, podemos ver que pues la mayoría se encuentran en los niveles del 1 al 4, que es investigación básica y son en entornos, son activos trabajados en entorno de laboratorio. Tenemos muy pocos en estos últimos niveles, porque pues llegar a estos niveles de madurez es complejo, implica pues muchos recursos y muchos aliados, pero sin embargo acá tenemos pues como algunos que estamos apoyando como su proceso de negociación de transferencia al entorno. Listo, siguiente. Bueno, aquí están distribuidos por facultad y por tipo de activo. Entonces, como les decía ahorita, un resultado de investigación se convierte en un activo y se protege bajo alguna de estas figuras que podemos tener. Entonces, bajo la figura de patentes, de software, de marcas, de secretos empresariales, de know-how, prototipo, obtentor vegetal o derechos, denominación de origen, perdón, para poder tener como clara cuál sería la ruta. Siguiente. Bueno, con el propósito de dar visibilidad a esa oferta de activos, la universidad tiene varios portafolios que los pueden consultar en estos códigos QR o en la página web de la Vicerrectoría en el área de gestión tecnológica, innovación y emprendimiento. Tenemos estos portafolios actualizados, está el de patentes. Ustedes ahorita vieron que eran 39, pero digamos que las activas y las que tienen más potencial comercial se han puesto en este portafolio de patentes. Tenemos un inventario de software y de aplicaciones móviles que están en estos dos portafolios. Hay un portafolio con 14 tecnologías con alto potencial de transferencia. Se encuentra en inglés y en español, disponible pues no solo en la página web, sino en algunas plataformas internacionales de visibilidad, esperando hacer conexiones con aliados también internacionales. Y estos 25 activos se encuentran pues como en la ruta en proceso de definir su estrategia de transferencia. Siguiente. También tenemos, además de los activos o los resultados ya tangibles, pues si se le puede decir así, de investigación que tenemos allí en la ruta, nosotros constantemente estamos actualizando un portafolio de capacidades de I+D+I, que es este. En este momento tenemos 118 grupos de investigación. Con estas áreas del conocimiento están agrupados por estas áreas estratégicas,
donde hemos condensado la información más relevante y sobre todo con un lenguaje de mercado, con un lenguaje común, externo, que sea fácil de interpretar y fácil de leer, no tener de pronto que direccionar siempre a un group LAC que a veces es complejo de interpretar. Entonces, lo que hemos hecho en esta área de la vicerrectoría es poner en términos de propuesta de valor, de capacidades científicas, de resultados destacados y de tecnologías ofertadas y de líneas de investigación activas. Aquí solo reportamos las activas y las que más tienen relacionamiento con el entorno para que esté disponible pues como al público en general. Este portafolio igual lo pueden consultar en la página web de la vicerrectoría. Siguiente. Bueno, y finalmente me parece muy importante contarles que nosotros tenemos un espacio virtual o una plataforma que se llama Soli. Soli es, pues, es como la abreviación de Soluciones Innovadoras, donde nosotros lo que hacemos es conectar esas empresas o esas entidades externas de la universidad con las capacidades de investigación y de tecnología que tienen disponibles los grupos de investigación. eh, entonces, en esta plataforma, las empresas y las organizaciones externas lo que hacen es postular retos que tienen dentro de sus organizaciones y se hacen visibles al interior de la universidad a través de Soli para los grupos de investigación, y ellos lo que hacen es postular escenarios de solución si les interesa, de si la empresa o la organización externa considera que es un escenario de solución viable de ser ejecutado, pues simplemente se da como una relación de interés, se agenda una microrrueda de negocio donde ya se discuten términos de la conexión y pues seguimos adelante como acompañando el proceso. Entonces, esta plataforma pues nos parece interesante que ustedes también la conozcan por si en algún momento tienen un aliado externo que esté interesado en contribuir, en co-desarrollar de manera conjunta los productos y los resultados que ustedes obtienen en los proyectos de investigación, pues nos pueden contactar y lo que hacemos es ayudar a la empresa que se inscriba en la plataforma y que pueda redactar sus retos empresariales. Bueno, mi nombre es Andrea Hernández, pero la coordinadora del área de gestión tecnológica, innovación y emprendimiento es Juliana Arias Villegas. Este es nuestro correo electrónico y nuestra extensión por si tienen alguna duda o algo en que podamos colaborarles, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Andrea. gracias. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, para finalizar y pues nuestra reunión, vamos a hacerles un breve comentario sobre temas de trámites ambientales UTP, para que todos tengamos en cuenta en los proyectos de investigación. Obviamente esta temática quizás va más dirigida a las facultades de ciencias ambientales, de tecnología y en algunos casos en ciencias de la salud, pues dependiendo del proyecto, pero queremos que tengan conocimiento de, pues como de esta temática al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira. Continuamos, John Porfis. Bueno, el tema de trámites ambientales tiene una reglamentación interna en la Universidad Tecnológica de Pereira a través de la resolución de rectoría número 7056 del 27 de septiembre del año pasado. En esta resolución, en lo que permite reglamentar los trámites requeridos por autoridades competentes en el marco de proyectos de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Acá no solamente aplica para proyectos de investigación como los de ustedes que son sin financiación o financiados externamente, o los proyectos de las convocatorias internas, sino también para los proyectos de grado, ya sea de pregrado, maestría o doctorado, que tengan temas ambientales. ¿En qué sentido? En el sentido de que, que en el desarrollo del proyecto se involucren actividades de investigación con especímenes de especies silvestres y o nativas de la diversidad biológica, y que esto requiera trámites ante alguna de las autoridades competentes. Por ejemplo, cuando se hacen recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, o cuando se hace acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, o cuando vamos a hacer exportación e importación de algún tipo de estos especímenes que no están como dentro de un listado determinado, cuando vamos a hacer trabajos o proyectos dentro de algún parque nacional natural,
porque siempre se requiere un permiso, no podemos ir al parque y hacer nuestro proyecto de investigación, tomar colectas o hacer temas, no siempre necesitamos un permiso, o también cuando vamos a hacer en áreas protegidas ya sea por la CARDER, por las corporaciones autónomas regionales, y también cuando trabajamos con especímenes que al finalizar tenemos que generarles unos depósitos en colecciones biológicas. Entonces, en todo este tema de trámites ambientales, por si ustedes tienen, primero, pues conocimiento de investigaciones que tengan estas características, o si su propia investigación tiene alguna de estas características, la idea es que se acerquen a la vicerrectoría e iniciemos todas las consultas para saber si se requiere algún contrato de acceso a recursos genéticos o algún permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o alguna de estas entidades que ya mencionamos, el ICAL, la CARDER o parques nacionales, dependiendo del proyecto en sí. Por favor, continuamos, John. Bueno, básicamente, acá dentro de esta resolución lo que permite es que se traslada la responsabilidad al investigador, a cada investigador, porque desde la Vicerrectoría de Investigaciones nosotros damos los procedimientos, los lineamientos y acompañamos el proceso, pero pues realmente no podemos identificar o no tenemos la capacidad de identificar qué proyectos a nivel institucional están trabajando con este tipo de especies. Entonces, por eso es necesario que si el investigador o el estudiante de pregrado, maestría o doctorado o su tutor tiene la duda y quiere consultar sobre si requiere o no de estos trámites, se acerquen a la vicerrectoría. Y esta resolución lo que hace es que traslada esa responsabilidad a los investigadores, a los directores de grupo, a los directores de trabajo de grado, a los comités de investigación de las facultades, al consejo de facultad, porque allí es donde se determina o se puede tener la información de primera mano. Continuamos, John, porfa. Bueno, acá queremos hacer como pues dos distinciones. Acá tenemos que tener en cuenta dos temas. Primero, la recolección de especímenes de la diversidad biológica. ¿Qué es esto? Es el proceso de captura, remoción o extracción temporal o definitiva del medio natural de especímenes de la diversidad biológica para la obtención de información científica con fines no comerciales. Acá siempre que se trabaje de esta manera y que se haga ese tipo de recolección, tienen que informar, porque si no, cuando ustedes publican sus artículos, algunas revistas, algunas entidades les van a solicitar este tipo de permisos o la trazabilidad del proceso. Y como no lo van a tener, entonces no va a poder ser publicado el artículo o el documento. Y hemos tenido también situaciones cuando se hacen procesos de patentamiento, cuando pues han tenido que desarrollar procesos donde se requiere la colecta o el acceso a recursos genéticos. Por eso, desde el inicio del proyecto tenemos que tener claridad sobre si es necesario o no estos trámites ambientales. Y el acceso a recursos genéticos, ¿en qué consiste? Son actividades que se realizan con especies nativas, nuestras, de nuestra región, de las nativas, no de pronto ya otro tipo de especies, sino las nativas en su forma silvestre, domesticada, cultivada o escapada de domesticación, incluyendo virus, viroides y similares que se encuentran en el territorio nacional o fuera de este. Y acá se hace como una discriminación en lo que consiste. Ejemplo, las que pretendan la separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y o ARN en todas las formas que se encuentran en la naturaleza. Y las que pretendan el aislamiento de una o varias moléculas, entendidas estas como micro y macromoléculas producidas por el metabolismo de un organismo, y cuando se pretenda una solicitud de patente para productos o procedimientos obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados. Entonces, súper importante cuando trabajemos con este tipo de productos, hay que solicitar conceptos ante el ANLA y ante el Ministerio de Medio Ambiente para curarnos en salud y poder llevar a hacer como todo esto. Y acá también tenemos en cuenta dentro de este proceso la creación o manejo de colecciones biológicas. En la universidad tenemos la colección del jardín botánico, la colección del gusano de seda, tenemos una nueva colección que es la de abejas y pues hasta el momento como ese tema de colecciones biológicas hay la de lombrices, tenemos 4 colecciones.
Crear una colección sale un poco costoso porque se tiene que garantizar su cuidado como la curaduría de la misma. Entonces, institucionalmente solo tenemos estas 4 colecciones, pero es importante que también sepamos las personas que trabajan en este tipo de proyectos, en este tipo de líneas. Y adicionalmente también hacemos como todo el proceso de exportaciones o importaciones de especímenes, porque a veces nuestros investigadores desde su desconocimiento trasladan ciertos productos de la biodiversidad propia y se los llevan de viaje, se los llevan en sus maletas a España, a otros países, y eso es ilegal. Sí, tenemos que hacer unos trámites para poder hacer como estas exportaciones, porque esto no está correcto. No es como llevar un dulce, no es como llevar algún elemento para estos países y de igual manera introducir otro tipo de especie al país. Entonces, todo esto tiene que tener como unos procesos que desde la vicerrectoría les haríamos el acompañamiento en caso tal de que lo requiera. También hacemos pues también acompañamos con los permisos ante parques nacionales y ante las CARDER del país, ya sea la CARDER de acá o en alguna corporación del país. Por favor, John, continuamos. Y pues para esto tenemos una página web que pues queremos invitarlos a que participen, pues a que nos visiten y que allí está toda la información. Están los instructivos, están los formatos. No sé si John puede darle clic a la flechita y mostrarnos la página web porque nos gustaría invitarlos para los proyectos que tienen dudas, si requieren no trámites ambientales, que podamos hacer esta revisión en la página web que tenemos disponible para tal fin. Esto, como les comento, es básicamente para algunas áreas de conocimiento, no todos les aplica, pero pues queríamos traerlo a esta reunión porque hay muchos proyectos que son de otras áreas, no solamente hay de Bellas Artes, de Educación, tenemos de Ciencias Ambientales, entonces queremos que todos tengan como esta información al día y latente. Allí pueden ver la página web de la Vicerrectoría en relación a trámites ambientales. Ahí está toda la información. Ustedes le pueden dar clic al tema que necesiten y allí se les va a desplegar la información. Muchísimas gracias. Pues básicamente en trámites ambientales era lo que les queríamos compartir y en términos generales era lo que queríamos compartir en la reunión. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud, pero pues para nosotros es muy importante que ustedes conozcan todo, pues como sus deberes y derechos, y con una vez registran un proyecto de investigación en la vicerrectoría, porque a veces nos pasa que pues les preguntan a los investigadores por qué no registran los informes parciales o finales o por qué no han hecho algo y dicen que porque no saben, que porque nadie les comentó nada. Entonces, esta reunión es básicamente para hacer como esta inducción y para que ustedes tengan el conocimiento de qué pasa de ahora en adelante y también conocer a los funcionarios que pueden acompañarlos en cualquier pues, proceso o trámite que ustedes necesiten. Aquí quiero hacer también una cuña. Por favor, en el momento en que ustedes tengan que actualizar integrantes de su proyecto de investigación, vayan no solamente a incluir nuevos integrantes, sino quizás a decir que ya no continúan, no decir a eliminar nuevos integrantes, también nos informen al correo investigaciones@utp.edu.co para que el proyecto que ustedes tienen registrado en la vicerrectoría tengan la información siempre actualizada, que no vayamos a tener ningún inconveniente cuando requieran una certificación o cuando vayan a registrar un producto, porque ya nos ha pasado. Entonces, que todo esté supremamente actualizado. Acá mi compañero John Jairo, que nos ha apoyado pues, con lo de la presentación y demás y con la programación de la reunión. Él es la persona que los va a acompañar como en el proceso si tienen que hacer actualización del proyecto y en lo que ustedes necesiten, con muchísimo gusto, el equipo de la vicerrectoría está como para atender sus dudas, inquietudes o sus solicitudes. Entonces, no sé si tienen alguna duda, inquietud sobre todo este proceso. Jessica, muchas gracias. Pues por mi parte los estaré molestando porque es demasiada información. Algunos profesores pues no tenemos descarga para hacer investigación y lo hacemos como ustedes saben, pues por amor al arte, digámoslo así, y pues porque sabemos que nuestros estudiantes se van a beneficiar. Constantemente a veces tenemos que estar cambiando la información por lo que les digo, o sea, nosotros a veces
Por ejemplo, yo hice una inscripción de unos productos, pero yo ya terminé con ellos, o sea que tengo que sacar esos productos, tengo que sacar esos investigadores y luego anexar unos nuevos, los estaremos molestando. Es mucha información y es mucho lo que tenemos que hacer. Sobre todo cuando, como te digo, no tenemos descarga, pero también sabemos que contamos con un súper equipo en la vicerrectoría que siempre nos han colaborado. Yo pues juré que nunca iba a volver a inscribir un proyecto por todo el trabajo que esto implica y aquí estoy nuevamente, pero gracias a ustedes es que uno termina después haciendo todo esto y pues obviamente molestándolos, los molestaremos, pero es porque es demasiada información y uno después se le olvida. Yo tomé apuntes. Tengo todo apuntado porque sí, pero pues los estaremos molestando. Muchas gracias a ustedes y por todo el apoyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bien, profe Diana. yo también quería agradecerles por la jornada del día de hoy. Jessica y los compañeros saben que la inscripción de este proyecto fue el que tengo en este momento escrito y por el que estoy aquí fue difícil. Les agradezco mucho pues, haberme acompañado en ese proceso y también esta reunión yo creo que también a uno le da fortaleza para continuar liderando procesos. La investigación, pues sí es difícil inscribirlo, hasta la publicación, el resguardo de la información, no es sencillo, no involucra solamente esta área de la universidad. Por ejemplo, esta semana recibí una noticia de otro proyecto en el que colaboro, que por el tema que tuvimos en el Drive, resulta que tenían varios estudiantes practicantes que hicieron encuestas y los datos primarios, una parte se perdió porque los estudiantes borraron información por el tema del colapso. Entonces, como que bueno, como universidad tenemos retos en diferentes áreas. El trabajo de ustedes es ordenado, juicioso, y esto acá nos muestra toda la posibilidad de lo que mostraba Andrea, la editorial también, de cómo potenciar ese trabajo y los impactos del conocimiento que generemos. Y eso, como dice la profesora Clara, se refleja en las clases. Ayer yo estaba en clase de metodología con estudiantes que iniciaban y entonces les decía que fueran al CIDT, que vieran el Centro de Ciencia del Jardín Botánico y que pensaran en la manera en que nosotros hacemos ciencia, porque es un discurso universal, pero nosotros lo hacemos como según nuestra cultura y según lo que podemos hacer y con todo el esfuerzo pues, y el amor que le ponemos. Entonces les agradezco mucho esta reunión de inducción y los estaremos molestando seguramente para temas específicos. Muy importante lo de propiedad intelectual, muy delicado, así que agradecemos también mucho todos los aportes pues, de Jessica, de todos los que han contribuido. Entonces, muchas gracias. Gracias, profe. No, de verdad, realmente ustedes saben que es lo que necesiten, con muchísimo gusto. Y no, estamos acá. Obviamente los procesos de investigación son complejos, más ustedes que de pronto son proyectos sin financiación. Entonces tienen mucho camino así como por hacer y mucho camino por delante. Pero pues igual, recordarles también que independientemente que sus proyectos sean sin financiación, desde la vicerrectoría generamos otras convocatorias que ustedes pueden acceder a ellas. Ejemplo, cuando tengan su libro, su producto, su artículo, pueden acceder a la ventanilla abierta para la financiación de artículos, la convocatoria de publicación de libros, tenemos convocatoria de jóvenes investigadores que se les apoya, mis compañeros de otros procesos también tienen las de activos de conocimiento, la de apropiación social del conocimiento. Entonces, no porque pues ustedes dentro de tener este proyecto sin financiación pueden acceder a otros recursos para fortalecer el proyecto y los resultados de los mismos. Entonces, las esperamos por acá, que se presenten a todas las convocatorias que tenemos y realmente lo que necesiten, con muchísimo gusto. Creo que todo el equipo de trabajo de la vicerrectoría está presto para colaborarles en lo que nosotros podamos. Mil gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todo el equipo de trabajo de la vicerrectoría que hizo parte de esta presentación y esperamos entonces seguir en contacto. Muchas gracias y feliz día para todos. Gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, un buen día. Hasta luego, que se envíe feliz día. Gracias a ustedes.